Jiddu Krishnamurti, Reflexiones sobre el amor. Jiddu Krishnamurti, un filósofo y orador indio, reflexionó profundamente sobre el amor a lo largo de su vida. Sus enseñanzas desafiaron las normas tradicionales y ofrecieron una nueva perspectiva sobre este complejo tema. Para Krishnamurti, el amor no es simplemente una emoción o un sentimiento romántico, sino una fuerza fundamental que puede transformar la vida humana y la sociedad. Krishnamurti sostenía que el amor verdadero es incondicional y no dependiente de circunstancias externas. Para él, el amor no podía ser producto de la mente, ya que la mente está a menudo atrapada en el miedo, el apego y el deseo. Argumentaba que cuando el amor está vinculado a la posesión o a la expectativa, deja de ser amor y se convierte en una forma de apego o dependencia. Uno de los puntos centrales de su enseñanza es que el amor está intrínsecamente relacionado con la libertad. Según Krishnamurti, donde hay amor, hay libertad, y donde hay libertad, hay amor. Esta libertad no es solo externa, sino también interna, implica la ausencia de miedo, celos y conflictos internos. En sus propias palabras, el amor es la única libertad que existe porque no está condicionada ni por el pasado, ni por el presente ni por el futuro. Krishnamurti también enfatizaba que para entender el amor, uno debe entenderse a sí mismo. Subrayaba la importancia de la autoconciencia y la comprensión profunda de los propios pensamientos y emociones. Creía que solo a través de esta introspección uno puede liberarse de las cadenas del ego y experimentar el amor puro. Decía, el amor no es el resultado de una técnica, el amor solo es posible cuando hay un conocimiento profundo de uno mismo. Asimismo, Krishnamurti abordaba el tema del amor en el contexto de la educación y la relación humana. Consideraba que la verdadera educación debe inculcar el amor y la compasión desde una edad temprana, permitiendo a los individuos desarrollar relaciones basadas en el respeto mutuo y la empatía. En una sociedad donde prevalece el amor, afirmaba, no hay necesidad de la violencia y la competencia desenfrenada. Krishnamurti consideraba que el amor y el entendimiento humano están profundamente interconectados. Para él, la verdadera comprensión no solo se basa en la lógica y la razón, sino también en la empatía y la conexión emocional. Creía que el amor permite ver a los demás con claridad, sin prejuicios ni juicios preconcebidos. Esto se refleja en su afirmación, la comprensión solo puede surgir cuando hay amor. Krishnamurti también destacaba la importancia de vivir en el presente para experimentar el amor verdadero. Argumentaba que la mente humana a menudo está atrapada en el pasado o preocupada por el futuro, lo que nos impide vivir plenamente en el ahora. Según él, el amor solo puede florecer cuando estamos completamente presentes, conscientes y en armonía con el momento actual. En su visión del amor, Krishnamurti también tocaba el tema de las relaciones humanas y cómo éstas pueden ser una fuente de crecimiento y aprendizaje. Sostenía que las relaciones basadas en el amor verdadero permiten a las personas explorar y comprender sus propias debilidades y fortalezas, y cómo éstas influyen en su interacción con los demás. Las relaciones son un espejo en el que podemos vernos a nosotros mismos tal como somos, decía. En este sentido, el amor no solo une a las personas, sino que también actúa como un catalizador para la autoexploración y el autoconocimiento. Otro aspecto fundamental de sus enseñanzas es la idea de que el amor no es exclusivo de las relaciones románticas. Krishnamurti veía el amor como un principio universal que abarca todas las formas de interacción humana y va más allá de los lazos familiares o románticos. Insistía en que para transformar el mundo, el amor debe ser el fundamento de todas nuestras acciones, desde las relaciones personales hasta las estructuras sociales y políticas. Krishnamurti también abordaba la relación entre amor y responsabilidad. Consideraba que el amor verdadero implica una profunda responsabilidad hacia uno mismo y hacia los demás. Esta responsabilidad no nace del deber o la obligación, sino de un entendimiento y un respeto genuinos por la vida y la dignidad de todos los seres. En la esfera de la educación, Krishnamurti abogaba por un enfoque que fomente la libertad, la creatividad y el amor en los estudiantes. Creía que una educación que se centra únicamente en el conocimiento técnico y académico carece de significado si no cultiva también la capacidad de amar y comprender a los demás. La educación verdadera, afirmaba, debe enseñar a los niños a amar, a ser sensibles y a vivir en armonía con ellos mismos y con el mundo que les rodea.
Finalmente, Krishnamurti nos invita a cuestionar nuestras creencias y condicionamientos sobre el amor. Nos insta a liberarnos de las ideas preconcebidas y a explorar el amor desde una perspectiva fresca y auténtica. En sus propias palabras, el amor no puede ser buscado, debe florecer por sí mismo, y esto solo es posible cuando el individuo está libre del miedo, la ansiedad y el conflicto. En resumen, para Jiddu Krishnamurti, el amor es una fuerza transformadora que trasciende las emociones y los deseos superficiales. Es un estado de ser que surge de la libertad y la autocomprensión. Sus enseñanzas nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del amor y a buscar una conexión más profunda y auténtica con nosotros mismos y con los demás. Frases de Jiddu Krishnamurti sobre el amor. El amor es algo total, integral y no puede ser fragmentado. Donde hay amor, hay libertad, y donde hay libertad, hay amor. El amor es la única libertad que existe porque no está condicionada ni por el pasado, ni por el presente ni por el futuro. El amor no es el resultado de una técnica, el amor solo es posible cuando hay un conocimiento profundo de uno mismo. La comprensión solo puede surgir cuando hay amor. El amor no puede ser buscado, debe florecer por sí mismo, y esto solo es posible cuando el individuo está libre del miedo, la ansiedad y el conflicto. El amor es la verdadera revolución. Donde hay amor, hay responsabilidad, no porque alguien te lo imponga, sino porque surge naturalmente de la comprensión. El amor es un estado de ser que surge de la libertad y la autocomprensión. El amor verdadero no está vinculado a la posesión o a la expectativa, deja de ser amor y se convierte en una forma de apego o dependencia. Estas frases reflejan la profunda perspectiva de Krishnamurti sobre el amor como una fuerza transformadora y liberadora. Espero que te resulten inspiradoras.